ahí adicional a eso, aprovechar un poquito esta parte de la capacitación. Recuerden, entre el 793 y el 797, la operación termina siendo la misma. Termina siendo la misma. Hay cambios en características puntuales, como también de la ubicación o de la forma como se revisan los niveles del aceite hidráulico y de los frenos. El resto, idéntico, más el tema del diferencial. El revisar el nivel de diferencia también, la recomendación termina siendo lo mismo, pero donde lo voy a revisar cambia poquito. Pero ahí están estas dos aclaraciones dentro de esta presentación. La van a ir viendo como para que hoy digan, hoy, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no hemos hablado mucho del 793? Sí, efectivamente no vamos a hablar mucho del 793 porque es mejor trabajar con el camión grande porque la operación termina siendo la misma, ¿no? Listo. Ahora vamos a entrar a las características del 797. El 797 está propulsado por un motor C175 de 20 cilindros. La potencia neta, la potencia bruta al volante es de 4.000 HP y la potencia neta al volante es de 3.793 HP, ¿no? La potencia bruta básicamente la miden cuando el motor no está montado en el chasis del equipo. Ya esta potencia pues se encuentra en lo que es un motor que no está montado en el camión, no en un banco de pruebas. Pero si está montado en el camión, la potencia va a ser esta, de 3.793 HP. La velocidad del motor va a ser de 1.750. O sea, si yo quiero conseguir las 3.793 HP, mi camioncito tendría que estar acelerado casi a los 1.750 RPM. Este camión tiene 7 cambios para adelante y una reversa. Tiene 7 cambios para adelante y una reversa. Voy a tener velocidad máxima en primera hasta 11 kilómetros por hora y en séptima puedo alcanzar hasta 67.6 kilómetros por hora. Ojo con eso, no son velocidades bastante altas que usan estos camiones. Pero no, pues yo corro a 200 kilómetros. Sí, seguramente corres a 200 kilómetros, pero a esta velocidad de los 67 kilómetros por hora, tengo que agregarle el peso con el cual me estoy moviendo. Estoy moviéndome, si el camión está completamente cargado, voy a moverme con un peso de 623 toneladas. Entonces, las distancias de frenado a esta velocidad, pues, papá, ¿no? Lo que va a pasar. Entonces, tengamos bastante cuidado y entendamos con el tamaño y el volumen de equipo que estamos andando, ¿sí? Entonces, en primera velocidad dije 11 kilómetros .3 como máximo y en séptima 67.6 kilómetros como máximo también, ¿no? En reversa puedo llegar a desplazarme hasta casi 12 kilómetros por hora. El camión puede ir con una caja capacidad en volumen. Una caja puede ser de 240 metros cúbicos o una caja de 263 metros cúbicos. Esto va a ir dependiendo de la densidad del material, ¿no? Mayor densidad, mayor capacidad de volumen, ¿no? ¿Sí? Menor densidad, también menor capacidad de carga. La capacidad de la carga útil. ¿Cuánto puede llegar a cargar nuestro camión? Su capacidad al 100% es de 363 toneladas. A esto seguramente cuando estemos en operación vamos a ver la famosa tabla del 10-10-20, donde me va a permitir llevar algo adicional más. Y esto convertía a toneladas cortas desde 400 toneladas. Como lo había mencionado, el peso en orden de trabajo, o sea, si el camión está completamente cargado, mi camión va a cargar 623.690 kilos, lo que equivale a 623 toneladas. Entonces, el camión es relativamente pesado. Entonces, bastante cuidado y tengan en conciencia, pues, cómo va a responder los frenos con ese peso, qué podría pasar si yo estoy involucrado en un accidente, en una colisión o un impacto. Entonces, esas cositas también hay que comenzar a evaluarlos o a mirarlos con un ojo un poquito más fino, ¿no? Un poquito más fino porque pasa de que mucha gente cuando sube a los camiones grandes, si bien es cierto, las primeras veces
le tenemos cierto respeto al camión, pero después cuando ya agarro confianza, yo mismo soy Ramón Ferreiros, ¿no? Comienzan a correr, a correr, a correr y después tenemos problemas. Tenemos problemas, temperaturas recalentadas, desgaste prematuro de neumáticos, problemas de derrape, ¿no? Entonces, vicios en la transmisión, abusos en la transmisión. Entonces comenzamos a tener muchos problemas. Entonces, lo ideal es de que cada uno de ustedes estén conscientes de la envergadura de este equipo, ¿ya? Algunas capacidades de los sistemas, ojo con esto, yo no quiero que se rompa la cabeza ni el ojo por querer memorizarse todo esto de acá. ¿Por qué no quiero, o sea, no exijo que se memoricen? Porque yo no soy mecánico, pues. No soy mecánico para decir, hoy sí, pues, al motor le entran 110 galones y lleva un SAEB doble 30 y que bla, 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 bla. No, no soy mecánico. Lo que sí a mí como operador me interesa, esto de acá, la capacidad del tanque de combustible. ¿Por qué me tiene que interesar esto a mí como operador? Recuerden, en algunas operaciones, el control de consumo de combustible la manejan por intermedio del famoso control de despacho o control de flota que le llaman, ¿ya? Entonces, este control de flota va viendo tus niveles de combustible y te va programando para que te vayas a abastecer combustible al grifo. Pero en algunos casos, estos sistemas llegan a fallar porque no hay buena cobertura, no hay buena señal, la máquina no se está conectándose con el sistema y todo ese tema. Entonces, el O1 o el jefe guardia me va a ir preguntando, me va a decir, hoy, ¿cuánto de combustible tienes? O la otra pregunta que me haces, ¿para cuántas horas más tienes combustible? ¿O en qué momento te programa? Entonces, lo que nosotros tenemos que meternos en nuestra cabecita es de que este motor, primero, aproximadamente tiene un consumo de combustible promedio de 65, 60 galones por hora aproximadamente, en condiciones casi normales. Pero si ya mi camión cada vez sube cargado, una pendiente del 10%, está subiendo cargado siempre y baja vacío, mi consumo de combustible se puede disparar hasta 90 galones por hora. Se puede disparar hasta 90 galones por hora. Entonces, bastante ojo con eso, por favor. Entonces, ¿a qué voy con esto? Si la capacidad de nuestro tanque es de 1000 galones y mi tanque tiene 4 partes, ¿no? Full, 3 cuartos, medio tanque y un cuarto. Un cuarto es la reserva. Por lo tanto, la reserva normalmente se recomienda que no se use. ¿Qué nos dicen? Hoy no entres, no consumas o no operes el camión cuando el nivel de combustible esté en reserva. Eso es lo que normalmente nos dicen. Y eso es lo correcto. Entonces, por lo tanto, ya mi combustible no debo de contar en base a 1000, pues. Entonces, vamos a hacer una cosa. Si mi tanque está dividido o mi medidor de combustible está medido en 4 partes, significa por cada cuarto yo tengo 250 galones. Por lo tanto, para mí como operador, lo único disponible que tengo serían 750 galones. Los otros 250 los voy a consumir en casos de emergencia. ¿Cuánto es una emergencia? Pues, pucha, hoy hay que retirar esa máquina que estaba estacionada a un determinado lugar porque va a haber voladura, porque está obstruyendo un área de descarga, un área de tránsito y no se abasteció, pues ese rato lo voy a mover. Pero no significa que con esa cantidad de combustible voy a comenzar a hacer trabajos de acarreo. ¿Por qué? En algún momento me va a tocar subida o me va a tocar bajada y existe la posibilidad de que consuma combustible de mala calidad. Recuerden, a menor cantidad de combustible, la posibilidad del famoso que se remueva las impurezas del tanque es bastante alta. Entonces, nosotros tenemos que pensar básicamente en los 750 galones. Entonces, si me estás diciendo que promedio consumo de combustible 60 galones por hora, ¿para cuántas horas me alcanza eso? Básicamente para 10 horas de trabajo. 10 horas de trabajo, 11 horas de trabajo, dependiendo de la aplicación que le esté haciendo. Si estoy subiendo cargado, ahí sí, pues me voy a comenzar a preocupar porque en 6 horas me voy a tirar ese tanque. En 6 horas me voy a tirar ese tanque. Entonces, tengamos mucho cuidado con el control de eso, por favor. Siempre pensemos de que mi combustible la voy a considerar solamente hasta llegar a reserva. O sea, del 25% para arriba es lo que tengo que
considerar para mi consumo. Entonces, si estoy a medio tanque, ¿para cuántas horas me alcanzará mi combustible? Básicamente para 3 horas, ¿no? 3 horas, sí, 8, 6 por los 24, casi 4 horas de trabajo. Para casi 4 horas de trabajo, entonces eso es lo que debo de meterme en mi cabecita para que me puedan programar el abastecimiento de combustible. Eso es lo que tienen que, por favor, tener en cuenta. El resto, como digo, es puro relleno que en algún momento algunas personas pues se bloquean, oye, cantidad de combustible del esto. No, no, eso no es relevante para el operador, eso no es relevante para el operador. ¿Listo? Lo otro, algunas características, si bien es cierto, hay muchas dimensiones que toman en el equipo, pero vamos a tomar como referencia algunas. Por ejemplo, la altura a la cabina. ¿Cuánto tengo a la altura de la cabina? 6.5 metros casi, ¿no? Longitud total, el camión cuánto de largo tiene, ¿no? Acá hay un pequeño error, debería de ser acá debería de ser 3 y no 2, pero hay un pequeño error. El, el número 3 es la longitud total que nos habla de 15 metros de largo. Espacio libre sobre el suelo, esto de acá, esta distancia, 7.86. 7.86. De repente lo cambio de una vez antes de continuar con esto para no tener problemitas. Porque esto, aquí ya se los pasé en PDF, ¿no? Ya se los pasé en PDF. Al final de la capacitación lo voy a corregir. ¿Listo? Entonces, como les mencionaba, el espacio libre contra el suelo, 786, que eso es lo que cambia, el 2 con el 3. De ahí la distancia libre cuando la tolva está levantada. Esta dimensión nos piden como referencia pues en las chancadoras, ¿no? En las chancadoras hay que, cuando a veces el piso se baja demasiado, porque el camión entra, a veces ese piso cede, entonces hay que tener bastante en cuenta eso, por favor. Me está hablando de la altura 4, casi 2 metros, también la altura del camión vacío, tengo casi 7 metros, altura con la caja levantada, importante por favor esta altura, que debamos de compartir a nuestros compañeros de 15 metros, casi 16 metros. ¿Por qué es importante esta altura? Ustedes se acordarán cuando ustedes entran al botadero, nos estacionamos siempre al lado de un equipo auxiliar, o a veces el equipo auxiliar se nos pega demasiado hacia nosotros. Y cuando se nos pega demasiado hacia nosotros, ¿qué es lo que pasa? ¿O a qué nos se está exponiéndose el operador del equipo auxiliar? De que si el camión se echa y el tractor está muy cerca, podríamos impactarlo al equipo auxiliar o al otro camión que está descargando a nuestro lado. Entonces, por eso es importante en las descargas siempre mantener o tratar de mantener esa distancia prudente como para no exponer al compañero en el momento de las descargas, porque puede fallar. Yo prefiero prevenir a estar probando y probando. Dice, tanto va el agua al cántaro que termina por rebalsar. El ancho del camión de neumático a neumático es el 7, 9 metros y medio. De ahí que me habla el espacio libre al eje trasero, ¿no? Me está hablando de 90 centímetros aproximadamente, pero recuerden, la parte más baja es la del tanque de combustible. Ahora, ¿por qué es bueno también conocer esto de acá? Porque a veces exponemos el camión en la zona de carga, en la zona de descarga, a veces no lo medimos bien, o estamos pegados al talud, se desprende una piedra del talud y se apoya o se acerca hacia el tanque, y yo digo, no, sí pasa, pero puedo, no tener buena referencia y podría generar problemas. Entonces, acá tengo la distancia 8, de ahí tengo la altura del techo delantero, 9 acá, tengo otra altura, que más o menos es 7.70, ¿no? ¿Qué otra? El ancho total del techo es con respecto a los espejos, es 9 metros, y el espacio libre contra el protector del motor por la parte delantera, ¿no? Tengo 1,02 m. Entonces son características referenciales que deben de tener, pero si en algún momento es importante que cuando ustedes estén en los repartos de guardia
o coordinar con el equipo auxiliar, decirle, oye, compadre, mira, mi camión mide casi 16 metros. Entonces, por lo tanto, lo mínimo que tú tienes que alejarte son 16 metros. ¿Ya? Lo mínimo que tú tienes que alejarte. Entonces, son recomendaciones que debemos de compartir con los compañeros de equipo auxiliar. Y esto es con respecto al 793F. Estas son las características del 793F. El 793F igual lleva un motor 175, C165, pero de 16 cilindros. El del 797 es de 20 cilindros. La potencia del equipo. Uy, acá hay un problemita. Acá hay un pequeño problemita. Potencia bruta. Espérate. Potencia bruta 2.650 y potencia neta es 2.478. 2.478. ¿Ya? La velocidad del motor es de 1.750, tampoco eso cambia. Pero acá también hay otro pequeño cambio. El camión solamente trae 6 cambios hacia adelante. 6 velocidades. 6 velocidades. Y una reversa. La velocidad máxima de desplazamiento es 60 kilómetros por hora. La velocidad en primera es de 12.9. Hay también otra diferencia. La velocidad del 797 era de 11.9. Entonces acá tengo más un kilo, es un poquito. O sea, recuerden, cuanto camión más chico, un poquito más veloz. Un poquito más veloz. ¿Ya? La capacidad en metros cúbicos. En metros cúbicos podemos tener una caja de 159 metros cúbicos o 190 metros cúbicos, ¿ya? Lo otro, capacidad en tonelaje. Capacidad en tonelaje, podemos cargar con el camión 226.8 toneladas o 250 toneladas cortas. El camión completamente cargado no es 390 kilos, es 390 toneladas. Es 390 toneladas. Entonces, esas son las características del camioncito. Se los voy a volver a enviar el tema de las características, haciendo estas correcciones, por favor, lo voy a anotar. Lo voy a anotar eso para no tener inconvenientes y después no se rían de mi presentación, pues cuando otras personas lo vean. Oh, ¿qué pasó, Bastreyes? ¿Por qué ha hecho eso? Este es un burro, me van a insultar. ¿Listo? Entonces, características 793F. Perfecto. Entonces, estas son las características del 793. Y las otras características del 793 es el tema de las capacidades del sistema. ¿Ya? Igual, no se me rompan el ojo ni la cabeza con las capacidades de los otros sistemas, pero sí es importante que ustedes acá también vean la capacidad de consumo de combustible. ¿Ya? Capacidad de consumo de combustible. Capacidad de consumo, promedio de consumo de combustible del C175 de 16 cilindros es aproximadamente entre 40 42 galones por hora, ¿no? Ese es el consumo promedio de combustible. Obviamente, si lo voy a trepar en pendientes, se va a subir cargado, esto también se va a incrementarse considerablemente. Considerablemente puede llegar a consumir hasta 65 galones por hora aproximadamente. Entonces, vean un poco las diferencias, o sea, preocúpense, van a ver que cuando están trepando el camión, encima está llegando al límite del servicio del camión, se comienza a incrementar más el consumo de combustible porque no entra la misma cantidad de aire, los filtros de combustible están ya en su etapa final, entonces el consumo comienza a incrementarse. Acá están las dimensiones también del camión. Acá sí está corregido, me parece esto de acá. 2 sí, está corregido esto de acá. Altura parte superior del ROPS, ¿sí? 560. Espacio libre sobre el suelo casi 1 metro. Longitud total del camión es 13.70. Espacio libre de descarga 1.30. Altura de carga vacío 6.5. Altura de la caja levantada 13.8, ancho entre neumáticos 7.6, espacio libre del eje trasero con carga 1 metro, altura del techo delantero vacío 6.60, altura total del techo, ojo, acá hay altura, sí, espérate, acá hay otro error me parece, 698, espacio, sí, altura, perfecto, ya. Ancho total, está bien, ancho total del techo 8 y espacio libre contra el protector, estamos hablando de
1.20. Son características, o sea, tampoco no se me reviente la cabeza con esto, pero sí importante con la altura 6, importantísimo con la altura 6. Lo otro importante que deben de acordarse es el ancho del camión. El ancho del camión y la altura. El resto es básicamente relleno, incluido el 2, el 11, el 8, el 7, el 6. ¿Ya? Entonces esas son las consideraciones que debemos de tener en algún momento cuando si alguien nos quiera preguntar algunas características del equipo. Hoy otra pregunta que me podrían hacer también es a mí decir cuánto es el ángulo de inclinación que tiene la tolva. Y acá tenemos la referencia, 45 grados en todos los camiones. A ver, por favor. Ya, perfecto. Listo, como les había mencionado, este es el motor. El del 797 es de 20 cilindros y el del 793F es de 16 cilindros. Como les había mencionado, tiene el sistema de combustible Command Rail de alta presión, tiene un sistema de proceso de enfriamiento, el famoso ATAC. Esto ayuda a que el motor tenga mayor potencia, tiene el árbol de levas es de 2 piezas y los inyectores son unitarios. Tenemos algunos componentes del motor. Esto básicamente cuando les toque hacer una inspección puedan ir ustedes identificando de qué parte está fallando o qué parte está adoleciendo en el equipo. Por ejemplo, tengo el riel de combustible de alta presión, ya que está por el fondo. El 2 es el múltiple de admisión. El 3, tengo la bomba de combustible de alta presión. Compresor del aire acondicionado, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Tengo la bomba de cebado de combustible, tengo los filtros de combustible, tengo el filtro de combustible terciario, tengo los filtros de aceite motor y tengo la bomba de dirección. Eso por el lado derecho del motor. Ahora, ¿por qué hablo con respecto al lado derecho? Es cuando nosotros estamos ubicados, sentados en la cabina del operador. Esa es la referencia que se toma. ¿Ya? Esa es la referencia que se toma. Y por el lado izquierdo tenemos otros componentes, por ejemplo, la bomba de refrigerante. Estos motores traen 2 bombas de refrigerante, ¿ya? O 2 bombas de agua, como le podrían llamar. La bomba principal y la bomba secundaria. La bomba principal está en la parte frontal, lado derecho, lado izquierdo, y la bomba secundaria está por el lado derecho. ¿Qué más tengo? Bomba de aceite motor. Tengo la bomba de aceite motor, tengo el visor del nivel del aceite motor. O sea, si voy a revisar el nivel del aceite motor, lo vamos a revisar por el lado izquierdo del motor, por el lado izquierdo del motor. ¿Qué más tengo? Tengo las válvulas de muestreo de aceite, tengo los enfriadores del aceite motor, y a la vez tengo la válvula para el muestreo del refrigerante. Bueno, acá tengo vuelta el múltiple de admisión, tengo el conjunto de los turbos, ¿ya? Parte superior, conjunto de turbos, ¿ya? Los tubos de escape, ¿ya? Los tubos de escape y los colectores de escape, o los famosos múltiples de escape, ¿ya? Esos son los componentes del motor. Acá está el famoso sistema ATAC. El sistema ATAC, ¿cómo está compuesto el sistema ATAC? Básicamente por 4 filtros de aire, donde se va a filtrarse la calidad del aire, va a ingresar por intermedio de unos tubos, ¿hacia dónde? Hacia el turbocompresor. El turbocompresor, ¿qué va a hacer? Va a comprimir el aire y lo va a enviar hacia el sistema de enfriamiento del ATAC. Por estos tubos va a agarrar el aire y lo va a meter a estos radiadores. Estos radiadores, ¿qué van a hacer? Van a enfriar el aire y por intermedio de estos tubos vuelta a robar, regresarse, pero ya hacia el múltiple de admisión, ¿ya? Entonces, ese es el recorrido que hace el sistema del sistema ATAC. Ojo, ¿por qué revisamos esto de acá? Si bien es cierto, les he dicho que no es un curso de mecánicos. Es básicamente cuando ustedes hagan una inspección, traten de identificar, porque obviamente esto está cubierto por la parte inferior, podamos ver algunos componentes, es que estas conexiones estén bien aseguradas. Recuerden,
Ya ingresó por acá el aire contaminado, se filtró el aire, se viene por acá. Entonces, por lo tanto, en todo este conducto ya tengo aire limpio. Ejemplo, que esté suelto una abrazadera acá o una abrazadera acá. ¿Qué va a pasar? El turbo va a absorber aire contaminado. De acá para acá, ¿puede estar suelto esto? Sí, podría estar suelto y no me complica demasiado al motor, en generar daños al motor, pero sí me va a generar descompensación en el motor porque no va a entrar la cantidad de aire suficiente, por lo tanto, va a perder fuerza el motor. Entonces, por ese motivo no es que esté suelto estas mangueras de acá, no es tan complicado como estaría suelto estas mangueras de acá. Entonces, por lo tanto, cuando ustedes realicen la inspección, fíjense que estas abrazaderas estén cumpliendo su función, pues, como abrazar o asegurar esas mangueras y esos tubos. Estos son los componentes del tren de fuerza. Acá adelante tendría el motor. Del motor, ¿qué tendría? El convertidor de par. ¿Ya? El convertidor de par, ¿a qué está conectado? Está conectado hacia un eje cardánico. El eje cardánico, ¿qué hace? Va a conectar hacia la transmisión. La transmisión, ¿qué va a hacer? La transmisión, ¿qué va a hacer? Va a conectar hacia el diferencial. El diferencial, ¿qué va a hacer? Por intermedio de unos ejes, va a conectar hacia los mandos finales, ¿ya? Pero componentes adicionales en el equipo, ¿qué tenemos? La transmisión, ¿sí? Tenemos la transmisión. ¿Qué más tenemos? La bomba del convertidor, que está acá abajo, bomba de convertidor. ¿Qué más tenemos? El 3, el convertidor de par, el convertidor de par. Luego pasa al filtro del aceite de la transmisión, filtro del aceite de la transmisión. ¿Qué más tengo? Válvula de control de la transmisión, válvula de control de la transmisión. ¿Qué tengo? 6, bomba de lubricación de transmisión, bomba de lubricación de la transmisión. Filtro del aceite del convertidor, eje transmisor o el famoso eje motriz o eje cardánico, ¿ya? Eje motriz, eje transmisor o eje cardánico. Y el 9 vamos a encontrar el enfriador del aceite del tren de fuerza. Esto está pegado hacia el tanque hidráulico por lado izquierdo. Por eso decimos, ¿no? Lado izquierdo, lado derecho. ¿Qué referencia tomamos? Como estaremos sentados en la cabina del operador. Acá tenemos el diferencial. Acá tenemos dos filtros del diferencial, ¿sí? Se podrá apreciar dos filtros del diferencial. En la parte superior del diferencial vamos a encontrar el famoso respiradero. Importante, en la inspección tienen que estar limpio eso, pues a veces cuando las temperaturas se elevan demasiado, porque soy corredor, soy Ramón Ferreiros, obviamente va a comenzar a humedecer esto porque las temperaturas se han elevado demasiado y comienza a salir aceite por esa zona. Acá en esta ventanita de acá, en el 797 voy a revisar el nivel del diferencial acá. En el 793 voy a tener un tapón a este otro lado. Por eso les decía que hay algunas características que nos van a diferenciar. Ahí lo vamos a ver en lo que es inspección del equipo y revisión de niveles, ¿ya? Entonces, el diferencial, de acá sale un eje y se va al mando final. De acá sale un eje y se va, como cualquier vehículo de tracción posterior. ¿Listo? ¿Qué más tenemos? El sistema de frenos, ¿ya? Los frenos de estacionamiento y secundario están activados por resorte y liberados hidráulicamente. Los frenos de servicio y de retardo están activados hidráulicamente y liberados por resorte. Entonces, hay que recordar bien estos conceptitos porque para entender un poco en qué momento funciona y en qué momento no funciona. Entonces, dice, los frenos de servicio y de retardo están activados hidráulicamente y liberados por resorte. El freno secundario y el freno de estacionamiento están activados por resorte y liberados hidráulicamente. Se ve que está al revés, ¿cierto? Entonces esa es la forma de cómo funciona ese sistema. ¿Qué tengo acá? El tanque hidráulico. Tengo el tanque hidráulico. ¿A qué lado está? Al lado izquierdo. El tanque hidráulico está al lado izquierdo del camión. ¿Qué tengo? Bomba de freno. Bomba de freno. ¿Ya? Bomba de freno. Filtro del aceite del freno. Filtro del aceite del freno. Válvula de control de freno. Válvula de control de freno. Acumuladores del freno de estacionamiento. Acumuladores del freno de estacionamiento. Acumuladores del freno de servicio. ¿Sí?
y ajustadores de freno. Esto básicamente para allá para los mecánicos. Pero ¿por qué tengo que identificar estos componentes grandes? Es básicamente cuando me toca hacer la inspección, comience a hacer un reporte pues ideal, correcto. Le diga, oye, mira, hay fuga o está humedeciendo los acumuladores del freno de estacionamiento, están humedeciendo los acumuladores del freno de servicio. Recuerde, si hay alguna fuga o está humedeciendo algo en los acumuladores, lo más probable es de que cuando ustedes hagan la prueba de los frenos de estacionamiento, el freno de servicio, no va a pasar la prueba, porque hay pérdida o hay fuga de presión de los acumuladores. Entonces, mucho ojo. Y si no pasa la prueba y yo me voy a trabajar así, probablemente cuando necesite una respuesta correcta de los frenos, no me van a responder como tal. Entonces, no se expongan y comiencen a entender la importancia de cada componente. Listo. ¿Qué más tengo? El sistema de enfriamiento de los frenos. El sistema de enfriamiento de los frenos. Al costado del tanque vamos a encontrar en los enfriadores. Vamos a encontrar los enfriadores. Primero, ¿qué tengo? La bomba de 3 secciones. El 2, el filtro de aceite de los frenos. Filtro de aceite de los frenos. Vamos a tener, hay un famoso filtro metálico. Ese va a estar metido ahí. ¿Ya? Enfriador de los aceites, de aceite de los frenos delanteros y de los posteriores. Aceite de frenos delanteros y aceite de los frenos posteriores. ¿Ya? Y el 5 es el filtro de enfriamiento del aceite de los frenos y de levante. ¿Ya? Esto de acá va a filtrar el aceite. Vamos a ir ya avanzando un poquito más. Los frenos trabajan con el aceite también del sistema hidráulico. Por eso dice que el filtro de enfriamiento de aceite de frenos y de levante. ¿Ya? Esto va a filtrar el aceite que se utiliza en los frenos y en la caja. Otra característica del sistema de aire. Estos camiones trabajan con aire. Aire para el arranque, aire para el sistema de autolubricación. ¿Ya? Entonces, cositas que debemos de comenzar también a entender. Dice, el sistema de aire del 797 controla el motor de arranque, el sistema de autolubricación y la bocina de aire. ¿Sí? Entonces, tenemos 3 componentes que van a depender del sistema de aire. Y acá tenemos el compresor, los tanques de aire, los secadores de aire, ¿sí? Los secadores de aire, la bocina, justo cuando ustedes suben la escalera, ahí debajo de la escalera está la bocina. Motor de arranque, ¿ya? Y el tanque de la famoso autolubricación. Entonces, el sistema de aire va a hacer funcionar a estos otros sistemas. ¿Sí? Entonces, son las características principales del equipo. Como les había mencionado, no es un curso de mecánicos, pero tampoco no podemos ser demasiado ligeros con esto, pero sí aclarando algunas cosas puntuales en el equipo. No me acuerdo si la válvula de drenaje está al lado izquierdo o al lado derecho o al lado izquierdo. Sí, me parece que está al lado... Sí, está al lado derecho. Está al lado derecho la válvula para drenar los tanques de aire. Entonces, eso también tendrían que hacerlo al momento de la inspección, cuando estén debajo del motor, viendo la posición 2 del neumático.